Benedicite, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Soy el Padre Franco del Eremitorio Santa María del Espíritu Santo y hoy seguimos con, este es el tercer video de esta serie de charlas sobre la vida eremítica. En el anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la regla, ¿no? De tener una regla, un reglamento en nuestra vida monástica. Y estuvimos hablando sobre un poquito, ¿no? Sobre la Santa Regla, la regla de los monjes de San Benito. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el carisma, de lo que es la espiritualidad, que cada uno de nosotros puede adoptar según nuestro sentir, según nuestro camino recorrido, ¿no? En la iglesia y en nuestra vocación, en nuestra propia vida. Podemos tomar, como les dije en el otro video, directamente la regla de Benito y adaptarla a nuestra forma de vida, pero también podemos tener nuestra propia regla o regla de algún otro santos también, ¿no? Y la adaptamos a nosotros, a nuestra vida. Pero vamos a quedarnos un poquito en cómo hacer nuestra propia regla de vida. Para hacer nuestra propia regla de vida tenemos que tener cierta experiencia, ¿no? Un camino recorrido ya en la vida eremítica. Entonces la mayoría de nosotros cuando hemos comenzado con una regla ya establecida. Yo, por ejemplo, cuando comencé mi camino lo comencé con la regla de San Alberto, la regla de los carmelitas, adaptada a mí. Es una regla muy simple, siempre tuve una afinidad muy grande, un acercamiento muy grande a el carisma carmelita. Entonces yo tomé esa regla para comenzar mi experiencia de vida eremítica. Después uno puede ir como depurando cosas, ir adaptando, ¿no? Y al final puede ir armando su propia regla, su propio reglamento. Que el consejo que les doy es que sea breve, que sea muy concreta y que vaya directo al hueso, ¿verdad? Porque a veces nos complicamos escribiendo una regla larga y después no estamos, digamos, conformes con nuestra propia regla. La regla tiene que ser, como les dije, concreta, pero a la vez tiene que ser muy clara, precisa y no poner en la regla cosas que nosotros no vayamos a hacer. Y que esa regla, por varios años, va a estar en una constante modificación. Porque yo sigo viviendo mi vida eremítica y voy viendo en mi propia forma de vida cuáles son las cosas que sí me sirven y cuáles son aquellas cosas que no. Entonces tal vez en la regla primero he puesto algo que después he visto que no es bueno para mí, lo he sacado, lo he modificado, hasta que sí, en un momento la regla ya tiene un cuerpo totalmente hecho, maduro y no la toco más, ¿sí? Ya quedaría totalmente, digamos, terminada. ¿Cuáles serían aquellas cosas que tengo que tener en cuenta para hacer una regla? Por un lado, la espiritualidad y el carisma que voy a vivir como eremita. A veces tomamos carismas o espiritualidades que ya están hechas, ¿sí? Hay eremitas que viven la espiritualidad del carisma carmelita, otro viven el franciscano, otro tal vez, no sé, el dominico, otro el de los cartujos, el del cister, los benedictinos, bueno, ellos son todos como una gran familia, ¿verdad? Pero vivimos o tomamos ya una espiritualidad y un carisma que están preestablecidos y probados dentro de la iglesia. Y a veces no. A veces Dios inspira espiritualidad o carisma que son totalmente nuevos. En mi caso yo tomo la espiritualidad y el carisma del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces mi espiritualidad y mi carisma va por ese lado, va con lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Vivida en el corazón de Cristo, la devoción al Sagrado Corazón y lo que Él pide, ¿no? Tanto de lo que habla Él de su corazón en el Evangelio, como lo que Él le pide también a Santa Margarita María sobre la adoración, ¿no es cierto?, la reparación. Digamos que yo tomo ese carisma, ¿no? Que es un carisma
digamos, del corazón de Cristo y muy eucarístico. Ese sería mi carisma y mi espiritualidad va por ese lado. Entonces yo lo que he hecho es una regla propia que la he ido adaptando, cambiándole cosas con el tiempo hasta que ahora ha quedado terminada y con la cual me siento cómodo y seguro con mi regla. Que la regla igualmente tiene que interpelar. Yo no la puedo hacer de una manera que me sienta a gusto y decir, bueno, no me pide nada. No, no, la regla tiene que interpelar, tiene que mostrarnos el camino y ir mostrándonos qué es aquello en lo que vamos flaqueando. Y la regla tiene que ser hecha según, como les dije hace un rato, la forma de vida que uno tenga. Si el ermitaño trabaja en una ciudad, es un eremita urbano y tiene un trabajo, digamos, de 8 horas, de 6, lo que sea, no va a poder poner en la regla que va a celebrar, va a rezar todas las horas litúrgicas, porque no va a poder. Entonces, si nosotros ponemos de lunes a sábados todas las horas litúrgicas, y ahí ya no vamos a estar siguiendo la regla porque hay una franja horaria donde voy a estar trabajando y no voy a poder rezar esas horas litúrgicas. Y tal vez los domingos sí. Entonces ahí yo tengo que adaptarla, ¿no? Entonces ahí tengo que poner, bueno, se harán las horas litúrgicas, ¿no? Que se puedan. Tal vez dándole importancia a las más significativas, las más importantes, las laudes, las vísperas, la lección divina. Pero entonces, entienden, hay que ir modificándola, hay que ir adaptándola y no tengo que poner cosas que después no voy a poder hacer por mis propias responsabilidades. En cambio, si el ermitaño vive o trabaja en su casa, vive en el campo o en otro lado y puede, digamos, no tiene un trabajo donde debe cumplir un horario fijo, bueno, ahí sí se puede comprometer a otras cosas. Lo mismo tiene que ver también con la parte ascética, ¿no? Y también con el ayuno. Es decir, no podemos ponernos muchos días de ayuno si yo el otro día tengo que trabajar un montón de horas. Porque no me va a hacer bien. Piensen en la regla de Benito, ¿no? Que aquellos que trabajan más tienen que comer un poco más por el trabajo que han hecho durante el día. Entonces no se impongan, no se impongan cosas que después ustedes no van a poder llevar a cabo, que no van a poder vivir. Y entonces ahí no van a estar viviendo tampoco su propio reglamento. Van a estar fallando porque han puesto cosas que no pueden llevar adelante. Entonces, la regla tiene que estar hecha a mi medida. ¿Me tiene que interpelar? Sí. Me tiene que decir, bueno, hay que seguir este camino, hay que hacer esto, esto está hecho de esta manera, yo tengo que ir por ahí, ¿no? Pero tampoco tiene que estar hecho de una manera que yo no pueda vivirla, porque puse un montón de cosas que no las puedo llevar adelante. Entonces, ojo ahí con eso, ¿sí? Traten de que la regla sea simple, concisa y que sea para mí. Es decir, que la regla me hable a mí y que sea una regla adaptada a mí. Eso por un lado, y eso ténganlo muy en cuenta. Y va a estar enmarcada dentro de esta espiritualidad o carisma que yo quiera vivir. Que el carisma es ese motor que me mueve, ¿no? Hacia adelante. Y que también me hace tener ciertos santos patrones o protectores a los cuales yo también voy a imitar. Por supuesto, primero vamos a imitar a Cristo, ¿no? Que es nuestro principal maestro y modelo a seguir, ¿no? Y tenemos también, por supuesto, a la Santísima Virgen, que también es modelo y que va a ser también nuestra madre, nuestra protectora, quienes nos va a guiar en este camino. Pero también tenemos los santos, ¿no? Y si alguien toma la espiritualidad franciscana, bueno, va a tener entonces a Francisco como padre espiritual, ¿no? Si toma la del Carmelo, tendrá a Santa Teresa, a San Juan, a un montón de santos carmelitas, y así cada uno, ¿no? Y está bueno que nosotros en la regla, digamos, sea una regla que esté, digamos, que vaya por partes, ¿sí? Que tenga un enmarque y que vaya, cada tema que vamos a tratar en la regla tenga su propia parte. Entonces también vamos a tener ahí
y vamos a poner, por ejemplo, nuestros santos protectores, aquellos que nos van a guiar, a los que vamos a tomar como maestros de vida espiritual, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, una Santa Teresa de Jesús, tenemos toda una obra escrita por Teresa que nos va a ayudar un montón como una lectura espiritual. Porque esas son las cuestiones importantes que deben estar en la regla, que son importantes para la vida del monje. El estudio, no debemos dejar nunca de estudiar, y podemos estudiar de diferentes maneras, comprando libros, concursos tal vez en universidades que sean tal vez donde nos formemos en teología, en vida monástica, en los padres de la iglesia, en cristología, eclesiología, en sagrada escritura. ¿Sí? No, el monje no puede ser ignorante. Siempre estamos en una continua formación, pero siempre es importante que nos formemos y va a estar el estudio, ¿no?, concreto de la iglesia, de teología y de todo esto que les vengo diciendo, pero también va a estar la lectura espiritual, ¿no?, de estos grandes santos que nos van a ayudar también al vivir día a día. Y también tiene que estar la lectura rezada, que la lectura rezada la vamos a hacer con la Sagrada Escritura, con los Evangelios, es decir, la lección divina. Más allá del oficio de lectura, ¿no?, del propio oficio divino, vamos a tener la lección divina, tal vez con el Evangelio de cada día. Y vamos a ir rumiando a las palabras del Señor, las vamos a ir haciendo vida. Estos tres pilares son muy importantes, ¿sí? El estudio, o pongámoslos al revés, la oración, ¿no? La oración que va a ser desde el oficio divino, la lección, ¿no?, con la palabra de Dios, también la oración mental, personal, nuestra, ¿no?, con Cristo, con el sagrario, el Jesús ahí eucarístico que nos espera, esa oración personal que tiene que estar con Él. Ese es digamos, el primer pilar. El segundo pilar, que es el estudio, ¿sí? El ir formándonos, ir estudiando. Y el tercer pilar, que es la lectura espiritual. La lectura espiritual, la lectura de los santos padres, ¿sí? Tenemos un abanico muy grande, los santos padres del desierto, hay tanto para leer ahí, de los apotegmas, y también tenemos de santos de Occidente que han vivido una vida monástica muy fuerte y que también nos han legado escritos y que nosotros podemos aprovechar de esa lectura, ¿no?, que nos sea de provecho para nosotros y para el día a día. Esos tres pilares entonces tienen que estar: la oración, el estudio y la lectura espiritual. Entonces eso también tiene que estar muy marcado en nuestra regla de vida, ¿sí? Ni hablar de la vida sacramental, que vamos a hablar también un poco más adelante sobre la vida sacramental del ermitaño, que también le genera un montón como de dudas o de cosas, ¿no? Si soy ermitaño, estoy exento de esto, de aquello, ¿qué hago, qué no hago? Bueno, en otro videíto vamos a hablar de la vida sacramental, de la vida eremítica. Pero los tres entonces pilares son estos: la oración en su conjunto, ¿no?, como dijimos, oficio divino, lección con la palabra de Dios, la oración personal, la oración del corazón, la oración de Jesús, ¿no?, que es muy importante que la hagamos nuestra también, que es esta, que es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador, que la podemos ir rezando, la podemos ir repitiendo a lo largo del día en las diferentes actividades o en los momentos de oración, ¿no? Tratar de hacer, tal vez rezar las vísperas y después quedarme media hora, 45 minutos repitiendo esta oración que me une al corazón de Cristo. Entonces, esto es muy importante. Y me voy, y antes de irme, decirles esto otra vez: tenemos que tener una espiritualidad y un carisma, que si no es propio, que es a veces lo menos desaconsejable, está bueno que tomemos un carisma, una espiritualidad que ya esté probada en la iglesia, un carisma que tiene ya un legado, y que yo lo tomo. Casi la mayoría de nosotros tenemos uno, ¿sí? Como les dije hoy,
hemos hecho ya o venimos transitando tal vez un carisma franciscano, otro carmelita, otro benedictino, otro, bueno, el Sagrado Corazón, otro tiene que ver con otra cosa. Y ese carisma, esa espiritualidad la hacemos propia en nosotros y es nuestra fuente, ¿no? De la cual bebemos día a día en la vida eremítica y es el motor que nos hace ir adelante, ¿no? Con nuestra vocación específica. Bueno, los dejo para que el video no sea tan largo y no se aburran y nos vemos en el próximo, donde les voy a estar hablando un poco sobre mi propia regla, siempre el burro adelante para que no se espante, y que puedan tal vez, nada, tenerla como un modelo e ir viendo también, mostrándoles más que nada cuál es la espiritualidad que yo vivo y de qué manera. Bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo video. Que tengan todos una bendecida jornada.